a nuestra capacitación que corresponde a la construcción de sílabus y tenemos algo muy de forma específica que se habla que es de la modalidad virtual. Para ello vamos a trabajar los temas que ustedes pueden visualizar en la pantalla. Primero vamos a tener una información general y el proceso del aval que lo da Dirección de Enseñanza-Aprendizaje. En esta primera parte quiero mencionar que nosotros estamos haciendo una capacitación de la parte de los sílabos, pero por la necesidad de poder contextualizar algunos insumos específicos que necesitamos para la parte de educación virtual. No que nosotros seamos las personas que vamos a estar en el acompañamiento de la creación de la parte de los sílabos. De igual forma vamos a trabajar los créditos, de igual manera cuántas secciones son los que se necesitan por cada uno de esos créditos. Seguidamente tenemos la parte directamente del formato de sílabos, donde se tiene la identificación del programa y cuando hablo el formato de sílabos hacemos referencia a la versión que actualmente está vigente, que es la versión 3. En ella encontramos la parte de los propósitos y algunas recomendaciones que se deben dar para que ustedes tengan en cuenta para la construcción de ellos mismos. También hablamos directamente qué es lo que corresponde a un núcleo problemático. También hablamos sobre las estrategias didácticas, la estructura de las competencias, las dimensiones de la acción humana, la estructura de resultados de aprendizaje y teniendo en cuenta todo esto la parte de taxonomía. De manera general, vamos a revisar qué corresponde a la expresión sílabus. El sílabus es una concreción curricular que nos está identificando que es una síntesis que se tiene con relación a un espacio académico, ¿no? En esta parte, que nos dice exactamente que es un instrumento que permite planear y presentar de manera sistemática y ordenada la estructura de un espacio académico. Aquí donde nosotros podemos identificar que cumple las funciones como una guía, guardando de esta manera la coherencia lógica y funcional de los elementos que presenta el sílabus y dentro de ellas tenemos las dimensiones de la acción humana, las competencias, los contenidos, los resultados de aprendizaje, las estrategias didácticas, de igual forma las estrategias evaluativas. Y algunos puntos que regularmente se han trabajado. Esto es tomado de un documento que se había generado de la antigua Unidad de Desarrollo Curricular y Formación Docente, que fue desde el 2015, pero sigue siendo vigente. El segundo punto que trabajamos son los créditos y teniendo en cuenta la parte de los créditos, hace articulación con la cantidad de secciones que se generan. Voy a trabajarlo, voy a mostrarlo desde dos puntos de vista. ¿Por qué razón? Porque aquí tenemos docentes o expertos temáticos que van a estar trabajando algunos sílabos que corresponden hacia la parte de programas que están en pregrado y otros que son de la parte de posgrado. Cuando trabajamos de la parte de pregrado, siempre debemos tener en cuenta que se van a generar 3 secciones. ¿Por qué 3 secciones? Precisamente porque esto le viene dando respuesta a la cantidad de cortes que tiene el semestre o el periodo académico, semestre o cuatrimestre. Para los programas de pregrado, ¿qué se les solicita? Que por lo menos deben tener 3 actividades por sección. En la parte de posgrado, ¿qué mencionamos? Exactamente la cantidad de créditos con sus respectivas secciones, de igual forma en cuántas semanas se debe desarrollar ese espacio académico y cuando se hace la construcción del material, no la construcción del sílabo, sino la construcción del material, en cuánto tiempo se debe desarrollar. Voy a tomar el ejemplo de 2 créditos, ¿sí? El resto pues está en la parte de la imagen, de igual forma ustedes lo pueden ir revisando, pero voy a tomar el ejemplo de 2 secciones, de 2 créditos académicos, disculpen. Son 2 créditos académicos y para ello se van a trabajar 2 secciones. Esto se debe desarrollar en 4 semanas.
y el tiempo que se necesita para la parte de la construcción del material para los insumos de este espacio académico de 2 créditos es de 3 meses. Les solicito por favor que apaguemos los micrófonos. Muchas gracias. En la parte de los créditos, cuando nosotros mencionamos, y la parte de las secciones, como ustedes anteriormente ya teníamos unas capacitaciones, teníamos una parte de secciones diferente, pero nosotros estamos haciendo la articulación con multicampus y de esta manera quedó tanto para Tunja, para Bogotá, para Villavicencio y para nosotros de Bucaramanga. Entonces estamos todos alineados para no tener ninguna, digamos, algo como diferente por cada uno de ellos. Entonces, teniendo en cuenta que para la parte de posgrados, ¿qué se sugiere? Se sugiere, por favor, que se deben hacer mínimo 2 actividades por sección. Ya más adelante se comenta por qué razón se hace la sugerencia de las dos actividades. El formato del sílabus, que es otro de los temas que tenemos, precisamente aquí tomamos un ejemplo de un programa de la maestría en reconciliación y convivencia, en el cual nosotros tomamos el formato de la siguiente manera. Sé que para algunos ya lo han trabajado, otros no lo conocen, otros no se han familiarizado de pronto con la versión 3, que es la que estamos trabajando actualmente. Dentro de esta identificación, digamos, que se tiene de la parte del sílabus, primero que todo, es importante que cada uno de estos aspectos estén diligenciados. Para ello, contamos entre las seccionales y sede, está con una lista desplegable, donde tenemos Bucaramanga, Tunja, Medellín, Villavicencio y la parte principal. Ya la parte de Villavicencio, pues algunos ya se toman junto con la parte de Bogotá también. Pero entonces es como para que se den cuenta que tenemos esto a través de listas desplegables. De igual forma, tenemos la parte de la división. Debemos digitarla, la división de manera completa. En este caso, viene siendo ciencias jurídicas y políticas. Por otro lado, la facultad, departamento, institución o unidad académica, para este caso es derecho. Aquí tenemos que diligenciarlo, o sea, digitar. En cuanto a la parte de los sílabus, si es unificado, ¿qué significa eso? Si nosotros dentro de la parte del sílabus está trabajado con otras sedes y seccionales. Aquí también tienen una lista desplegable en el cual nos dice si sí o si no es unificado. En este caso, este espacio académico no es unificado. El nombre del programa, en este caso de la maestría en reconciliación y convivencia, pues todo va dependiendo la identificación del módulo o del espacio académico que regularmente nosotros llamamos aquí en la Universidad Santo Tomás. La modalidad del programa académico, en este caso, tenemos también otra lista desplegable donde tenemos si es presencial, si es virtual, a distancia, dual, presencial virtual o virtual a distancia. Yo ahorita en un momento voy a explicar algunos términos con respecto a este tipo de modalidad de los espacios académicos o del programa que nosotros estamos manejando. El nivel de formación, aquí en el nivel de formación nos van a aparecer los diferentes que tiene la Universidad Santo Tomás y dentro de ellos se clasifican en pregrados y en posgrados. En pregrado tenemos 3, en el cual pertenece uno que es el técnico profesional, otro que es el tecnológico, el otro que es el profesional en pregrado. Y en posgrado tenemos si es especialización, maestría o doctorado. En este caso que estamos trabajando es el de la parte de maestría. Debemos identificar muy bien el nombre del espacio académico. Se debe escribir tal cual se pone en el plan de estudios o lo mismo que entregan en la parte de los registros calificados. Los nombres deben ser de manera igualitica, ¿sí? No podemos quitarle ni la I ni la D, no, tenemos que poner el nombre correcto, así como nos identifica, digamos, ese espacio académico. ¿En qué periodo académico, o sea, en qué semestre es donde se va a trabajar ese espacio académico? También tienen una lista desplegable
en el cual lo que hacen es seleccionar el espacio donde debe estar ubicado. También tenemos los componentes curriculares, teniendo en cuenta que la Universidad Santo Tomás tiene dos componentes, uno de ellos es el obligatorio y el otro es el flexible. Entonces aquí tenemos la parte obligatorio y la parte flexible, pues regularmente cuando los espacios son de manera que no son, digamos, necesarios que el estudiante lo tome, pero si es para completar, digamos, su plan de formación, si es necesario de pronto que se pueda visualizar. Pero en este caso lo que estamos identificando son los diferentes tipos de espacios académicos en el componente curricular. Por otro lado, también necesitamos identificar muy bien los espacios académicos en cuanto a su naturaleza. En esta parte de la naturaleza está de forma teórica, teórico-práctico o práctico. En la parte directamente virtual, regularmente casi siempre está hacia la parte teórico o teórico-práctico, más que el mismo práctico debido a la cantidad de elementos que de pronto se requieren. Pero tampoco es imposible que no se tome como uno práctico, teniendo en cuenta de pronto laboratorios que son virtuales para poderlo desarrollar. Aquí también identificamos en los números de créditos, de igual manera se tiene para poder seleccionar ese dato. Por otra parte, identificamos muy bien lo que corresponde directamente a la distribución de las horas, la parte del periodo y los periodos académicos. Y teniendo en cuenta este tipo de, digamos, de distribución, se genera el trabajo que se hace de manera autónoma y el trabajo acompañado. Aquí se aplica dentro de los lineamientos curriculares el 1-4, ¿sí? Que es por cada hora de acompañamiento son 4 horas autónomas que debe tener el estudiante. Aquí de igual manera estamos identificando que el total del periodo académico es la suma del número de horas autónomas más las horas de acompañamiento, en el cual nos dan 96, que es lo que corresponde realmente a 2 créditos. Aquí, por otro lado, pues se pone el nombre del docente, de igual forma la parte del correo electrónico, la fecha de actualización y la versión. ¿Sí? Entonces, esta es de una manera como general cómo se trabaja relativamente la parte directamente en el formato. Ya más adelante vamos a ir tomando algunos aspectos específicos que corresponden directamente hacia la parte de del sílabus. Como mencionaba anteriormente, vamos a identificar a qué corresponde el tipo de modalidad, teniendo en cuenta que para la parte de la modalidad, en el decreto 1075 en el 2015 nos mencionaban los diferentes tipos de modalidades que existen para la formación de educación superior. Para ello, el primero que encontramos es el de la forma presencial. Algunas veces identificamos de una manera errada cuando se utiliza la parte de los medios tecnológicos y piensan que solo está trabajando de manera virtual. No, eso es de forma presencial, simplemente lo que vamos a trabajar o a generar es que se va a tener en cuenta unos medios tecnológicos, pero debe ser de forma, o sea, eso se llama de forma presencial. Por otro punto, tenemos la modalidad a distancia. La parte de modalidad a distancia regularmente es cuando se hacen unos encuentros de manera periódica dentro de un sitio físico que tienen las instituciones. Algunas veces utilizan también la parte de medios tecnológicos, pero la mayoría es que se tiene algunos centros especiales, como en la Universidad Santo Tomás, que se llamaban los centros de atenciones tutoriales. Sin embargo, a pesar de que es un tipo de identificación con relación a la modalidad de educación, la modalidad a distancia ha sido un poquito desplazada con nuestra siguiente modalidad, que es la modalidad virtual. Cuando hablamos del tipo de modalidad virtual, ¿qué hace referencia? Hace referencia es cuando existe un tipo de interacción
entre los actores, de igual forma los recursos educativos, teniendo en cuenta la parte del ciberespacio. Allí no hay una temporalidad, de igual forma que el estudiante y el docente tienen que estar en el mismo sitio. Sin embargo, nosotros en la Universidad Santo Tomás sí tenemos encuentros sincrónicos en el cual les permite dar como una cercanía a nuestros estudiantes que están en modalidad virtual. Sin embargo, no es obligatorio que el estudiante asista, pero nosotros sí tenemos la obligación de dejar esos espacios grabados para más adelante poderlo compartir. Como la mayoría que están aquí los he visto en las otras capacitaciones, creo que esta mañana y el viernes también se les mencionaba donde pueden subir esos enlaces de grabación. La modalidad dual, este tipo de modalidad dual es cuando se trabaja directamente con las organizaciones. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay partes que están dentro de la institución, algunas horas están dentro de la institución y otras están en una empresa, en una organización donde ellos van como trabajando lo que han aprendido de forma, sus conocimientos y van hacia la parte de la aplicación. Ahora, con el decreto 0529, tenemos una serie de combinación de las anteriores modalidades. Ahora se llama la parte híbrida y nosotros regularmente la llamábamos como combinación, pero ahora se llama híbrida, en el cual puede ser la combinación presencial virtual, presencial a distancia, presencial dual o virtual presencial, virtual dual o virtual a distancia. Esas son las diferentes, digamos, formas que nos presenta el decreto 0529 del 29 de abril de este año que generó el Ministerio de Educación, pero de igual forma hacen la actualización en el 1075. Como les había mencionado, de una forma general ahorita, con respecto a la parte de forma específica de los tiempos que se necesitan para poder llevar a cabo un módulo, debemos tener en cuenta la cantidad de créditos y de igual forma las horas que están de forma autónoma, el trabajo autónomo y de igual forma el trabajo acompañado. Aquí el ejemplo que tenemos es de dos créditos en el cual necesitamos trabajar 96 horas que el estudiante debe cumplir. El acompañamiento de las 20 horas prácticamente son del docente con el estudiante. De igual forma, nosotros aquí tenemos un resumen de forma general cuando nosotros hablamos de la cantidad de créditos con las horas de acompañados y las horas autónomas que el estudiante debe generar y de igual forma en qué cantidad de semanas o qué cantidad de tiempo se van a desarrollar. Esto es un resumen de manera general con respecto a 1, 2, 3 o 4 créditos en el cual el acompañado es de 10 horas por cada crédito de manera general y por cada parte autónoma del estudiante se debe trabajar por cada crédito entre 38 horas. Y la cantidad de semanas, así como está mencionando, por cada crédito regularmente se trabajan 2 semanas. El propósito. Cuando nosotros hablamos del propósito, que es uno de los puntos también que se visualiza en el sílabus, es donde nosotros empezamos a centrar algo muy importante. Y lo que mencionamos es qué es lo que necesitamos o cuál es ese resultado que requerimos que el estudiante logre al finalizar ese espacio académico. De igual forma, eso es como para ayudar a revisar o a evidenciar cómo puede cumplir este espacio académico para poderle dar el perfil del egreso. Explico claro. Si un propósito no está bien claro dentro de los sílabos que le apuntan al plan de estudios, no vamos a poder dar el cumplimiento hacia la parte del perfil del egresado. Cuando nosotros hablamos efectivamente del propósito del espacio académico, también necesitamos tener un tipo de relación
con el núcleo problemático que contribuye al espacio académico. Y para ello, ¿qué es el núcleo problemático? El núcleo problemático es el foco de atención que emerge el ejercicio de problematización del saber. De igual forma, esos aspectos curriculares que el programa identifica para poder dar solución a los problemas o a las necesidades que se tienen de dicho núcleo. Para ello, teniendo en cuenta el ejercicio del espacio académico que está ahorita en presentación, corresponde primero a la pregunta donde nos dice qué papel han jugado las relaciones entre ética, política e instituciones democráticas en la defensa de los derechos de las víctimas y de la inserción de los victimarios. Aquí el núcleo problemático que ha generado el programa se llama convivencia. Por otro lado, la línea de investigación, que también tenemos que tener esta atribución o esta articulación, se llama Víctimas, Derechos Humanos y Reconciliación. Cuando ustedes estén desarrollando el sílabus, los núcleos problemáticos, sus directores, decanos, directores coordinadores o decanos se los deben facilitar. Ustedes no los incluyen porque ya relativamente el que está generando el sílabus ya cuenta de igual forma con esos núcleos problemáticos, de igual forma con las líneas de investigación. Bueno, ahora en el apartado del sílabus vamos a encontrar, voy a mostrar aquí el sílabus que estamos trabajando, vamos a encontrar este apartado de principales estrategias didácticas del espacio académico, ¿sí? Es muy importante que tengamos en cuenta al momento de diligenciar este apartado, primero que tener claro qué son las estrategias didácticas y cuáles son las que pues se recomienda desde la universidad, sobre todo para los espacios virtuales de aprendizaje. Bueno, en este caso, el SEA nos menciona que la estrategia didáctica es el conjunto de procedimientos apoyados en técnicas de enseñanza que tienen por objeto llevar a un buen término de acción pedagógica del docente. Apuntan a fomentar procesos de aprendizaje, aprendizaje interactivo, aprendizaje colaborativo y estas estrategias didácticas deben corresponder con la declaración hecha por el programa respecto a la forma como éste se articula con el MEP institucional, el modelo institucional y dirigirse al logro de los resultados de aprendizaje. Aquí se menciona por parte del SEA algunas estrategias didácticas que se recomiendan no solamente para espacios virtuales, sino también para presenciales. Entonces vamos a enfocarnos en ver algunas de las que recomendamos específicamente para espacios que son virtuales, ¿sí? Porque posiblemente los que aplicamos para espacios presenciales, algunos no pueden, pues no son muy aptos. Bueno, entre estos encontramos lo que es el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en retos, aprendizaje basado en estudio de caso, aprendizaje basado en proyectos. Bueno, en el caso de aprendizaje invertido, este sí aplicaría un poquito más hacia la parte de presencialidad cuando se apoya de aulas virtuales, ¿sí? Aprendizaje basado en simulación, aprendizaje basado en investigación, aprendizaje basado en el juego, entre otros, ¿sí? Estos son los que, por lo menos los que resaltamos, estos primeros, los 4 y el de investigación, los que más tendemos a ver en la parte de espacios virtuales. Voy a saltarme aquí a unas partecitas de pronto para resaltar los que digamos, pueden ser más relevantes en el caso cuando ustedes estén realizando la redacción de esos resultados de aprendizaje. En el caso de aprendizaje basado en problemas, ¿sí? Aquí podemos diseñar actividades que plantean problemas relevantes y realistas, ¿sí? Acá motivamos a los estudiantes a una búsqueda de soluciones aplicando los conceptos en situaciones prácticas. Y esto se adopta muy bien a lo que es el método prudencial, que como ustedes ya vieron en la capacitación que estuvimos dando en nuestras aulas virtuales, la idea es que los estudiantes apliquen los conceptos aprendidos en situaciones reales y prácticas y también sean estudiantes que sean capaces de resolver problemas de su contexto, problemas reales, ¿sí?
Bueno, acá también me voy a saltar un poquito porque pues ya lo iré abarcando más detalladamente más adelante cuando esté en actividades. Un momento, me voy a saltar acá a estudios de caso. Entonces, si ustedes de pronto optan por estudio de caso, esta metodología tengamos en cuenta que utiliza casos reales o también casos ficticios, ¿sí? Como punto de partida para el aprendizaje y la enseñanza. Estos casos son situaciones complejas y contextualizadas que presentan problemas y desafíos o dilemas que requieren un análisis, una reflexión y toma de decisiones. Si ustedes recuerdan el método prudencial, este aspecto de análisis, de reflexión, se ve mucho en la parte del juzgar. Sí, también nosotros lo recomendamos bastante para que ustedes no solamente cuando solicitan al estudiante realizar el análisis de un caso, sino que ustedes en los insumos que crean para sus aulas también faciliten casos con soluciones, ya sean casos ficticios donde ustedes muestran diferentes posibles soluciones de estos casos, de cómo abarcarlos. De esa forma el estudiante pues puede tener una guía al momento ya de aplicar su conocimiento. Entonces está tanto por la parte del juzgar, en el que ustedes muestran el conocimiento y la forma de solucionarlo, como también en la parte ya de aplicación cuando el estudiante va a realizar un estudio de caso, un análisis. ¿Sí? El aprendizaje se centra, este tipo de aprendizaje se centra en la resolución de problemas, y está muy relacionado con la anterior que vimos, y también en la aplicación práctica del conocimiento en un contexto específico. Aquí volvemos a apuntar otra vez hacia contextos específicos, reales, problemas reales de su de su contexto. Bueno, volvemos de nuevo al siguiente, que es, vamos a adelantarnos un poquito al siguiente, que es el aprendizaje basado en proyectos. Este tipo de estrategia didáctica nos permite que los estudiantes puedan trabajar de forma colaborativa. Es ideal que en los espacios virtuales, cuando planteemos este tipo de estrategias de aprendizaje, de una vez estemos pensando en actividades que promuevan el trabajo colaborativo de los estudiantes, para que no se vaya a ver de pronto que ustedes plantean en el sílabus aprendizaje basado en proyectos y que a la final, cuando sean los mecanismos de evaluación, propongan, sean de pronto cuestionarios, trabajos individuales, y en ningún momento se está viendo el trabajo colaborativo. Sí pueden haber proyectos individuales, pero la intención de la parte de la virtualidad es que haya esa construcción de conocimiento colectivo, donde el estudiante no solamente va a aprender de su docente, del material que se le facilita, sino también de sus compañeros. ¿Sí? Entonces, bueno, es muy importante que tengamos eso en cuenta cuando estemos planteando la estrategia. Bueno, proyectos colaborativos que requieran aplicación integral de habilidades y conocimientos en un contexto práctico. Si vemos acá, volvemos a mencionar el aspecto de aplicarlo a un contexto real, un contexto práctico. Se puede involucrar la investigación, se puede involucrar también el aspecto del diseño, la planificación, la implementación. Para esto, para crear un producto, una solución concreta, una propuesta, ¿sí? Más adelante, cuando lleguemos a la parte de los mecanismos de evaluación, estaré mostrándoles un poquito la forma en cómo ustedes pueden, digamos, ir visualizando cómo pueden ir solicitando estos mecanismos o proponer los mecanismos de evaluación a los estudiantes. Bueno, vamos a adelantarnos un poquito acá a esta parte. Bueno, también vemos muy común en la parte virtual lo que es el aprendizaje basado en el juego, ¿sí? Lo bueno de esta estrategia didáctica es que aumenta bastante la motivación intrínseca del estudiante, ¿sí? Promueve un aprendizaje más activo, ¿sí? Refuerza sobre todo conceptos, se utiliza mucho para esa parte. Cuando ustedes necesitan reforzar conceptos, nosotros también estaremos más adelante haciendo recomendaciones en este aspecto. Ya detallamos bastantes cuando estamos con la asesoría en el diseño y construcción de las rutas de aprendizaje. Bueno, aquí este último,
no vamos a mencionar todos los de la lista inicial, pero sí, digamos, como les mencioné, con los más relevantes. Bueno, en aprendizaje basado en simulaciones, otra estrategia didáctica también muy atractiva, muy estimulante para el estudiante, porque aquí pues ya ponemos a los estudiantes a participar en actividades que simulan situaciones del mundo real. Recordemos que estamos educando estudiantes para eso, para el mundo real, que sean capaces de solucionar problemas, ¿sí? Y también podemos, en este caso, hay simulaciones en las que se plantean casos y de una vez estamos aplicando estudio de caso. Entonces ya estamos viendo una mezcla de estrategias didácticas que podemos irlas vinculando unas con otras. El juego de roles, simulaciones computarizadas y para aplicar conocimientos y habilidades en contextos auténticos. En este caso, por ejemplo, si ustedes conocen, creo que esta mañana les estuvimos compartiendo una herramienta del CRAI muy interesante que se llama Virtual Pro, en el que ustedes pueden empezar a encontrar o buscar simuladores que contextualicen este tipo de situaciones según el programa. Hay laboratorios a los que los estudiantes pueden entrar y empiezan ahí a presentar ciertos casos para analizar y pues son recursos muy interesantes que ustedes también pueden tener en cuenta cuando ya lleguemos al apartado del sílabus que se refiere a los recursos educativos, ¿sí? Bueno, volviendo de nuevo a nuestro sílabus, el que pues tenemos como muestra de análisis, que es este. Entonces aquí corté esta parte pequeña como para que nosotros hagamos la tarea de cómo ellos están redactando este ejemplo de estrategias y cómo podemos identificar fácilmente cuál es la estrategia didáctica que este espacio propone, ¿sí? Si nos adelantamos un poco aquí a la redacción, nos dice que propicia ambientes de reflexión crítica para el desarrollo de la discusión y resultados de aprendizaje. Se utiliza la metodología de aprendizaje basado en problemas colaborativos y aprendizaje independiente. Bueno, tiene mucha más información respecto al programa específicamente, pero resalté esas partecitas para que ustedes vean cómo se identifica fácilmente cuál es la estrategia didáctica que este espacio, este programa va, perdón, este módulo va a aplicar, que sería aprendizaje basado en problemas. Esto lo vamos a necesitar también más adelante para ir uniéndolo con el resultado de aprendizaje, para ir uniéndolo con los mecanismos de evaluación, porque los tres están muy conectados. Entonces, al tener claro el aprendizaje colaborativo, perdón, el aprendizaje basado en problemas, también vemos que se menciona la parte de aprendizaje colaborativo y aprendizaje independiente o autónomo. Esto quiere decir que vamos a ir pensando entonces más adelante en los mecanismos de evaluación que va a aplicar eso, las actividades que se propongan, va a estar enfocadas al aprendizaje basado en problemas, va a haber colaboración quizás en alguna de las actividades, pero también va a haber trabajo independiente. En el aspecto inicial que les mencioné, que dice que propiciando un ambiente de reflexión crítica, el desarrollo para el desarrollo de la discusión. Entonces también nos hace entender desde el principio que van a haber espacios de discusión, de reflexión crítica, de análisis. Entonces esto ya nos da un abrebocas y un inicio para lo que vamos a desarrollar más adelante. Bueno, continuamos entonces con la parte de estructuras de competencia. En el formato, pues una de las partes y de los insumos que se requieren para el sílabus, pues es conocer varios conceptos de cómo determinar la competencia. La idea inicial es que vamos a mencionar algunos conceptos que definen qué es una competencia. El Ministerio de Educación lo define como un conjunto de conocimientos, de actitudes, de disposiciones y habilidades que son relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible y que permite pues a los estudiantes conocer, ser
Casualmente el Sistema Institucional de Evaluación de Aprendizajes aquí en el SEA aclara que existen varias definiciones de competencia, las cuales pueden ser apropiadas por los programas según su propósito de formación. Esto siempre y cuando la redacción y la estructura de dichas competencias no difiera de los rasgos curriculares. Entonces, estos conceptos son bien importantes que los conozcamos. Sabemos que cuando estamos organizando y gestionando el formato de sílabus, pues hay insumos como el proyecto educativo del programa que les servirá a ustedes conocer, el documento maestro del programa, el proyecto educativo virtual, en donde pues ustedes van a ir conociendo esos perfiles y esas competencias de acuerdo a la disciplina y al programa que ustedes estén apoyando y construyendo. Inicialmente, pues se estructura en 3 partes, una competencia, como lo vemos acá, tenemos el verbo, el objeto y la finalidad. Acá tenemos unos ejemplos. Con el verbo se inicia prácticamente indicando el verbo en infinitivo. Es importante manejarlo y colocarlo en infinitivo. Es decir, estamos hablando de la acción. En este ejemplo, pues ya lo vamos viendo, cuál sería el verbo que vamos a utilizar. En la segunda parte, que es el objeto, pues él habla sobre el cual recae esa acción, ¿sí? De lo que estamos hablando en el primer momento. Entonces aquí pues tenemos el ejemplo que vamos haciéndole, aplicar. Entonces ya sabíamos que era el verbo en infinitivo, que está hablando de una acción. Luego pasamos al objeto, que está hablando de aplicar las nuevas tecnologías como herramientas didácticas. Aquí ya le estamos dando a ese objeto pues una acción. Y el otro, en la otra parte, es la finalidad, que habla sobre al para qué de la acción, ¿sí? Al por qué estamos hablando de esa acción. Entonces, ahí quedaría nuestra primera ejercicio de un ejemplo de cómo estructurar una competencia. Entonces, aplicar las nuevas tecnologías como herramientas didácticas para el intercambio comunicacional en el desarrollo del proceso de aprendizaje. Este es un ejercicio y un ejemplo para que ustedes lo tengan en cuenta en el momento en que estén redactando y organizando competencias para el espacio académico que les sea de pronto asignado. Acá tenemos otros ejemplos que nos servirán de pronto para tener en cuenta cómo manejar inicialmente el verbo en infinitivo, cómo lo vamos llevando a ese momento de acción y cómo le damos en el último aspecto esa finalidad para que lo tengamos en cuenta. En el sílabus, dentro de los instructivos, pues nos hacen unas recomendaciones bien importantes, sobre todo que pues ya el programa tendrá, y ya de parte de la facultad o de la división, pues ya tendrán establecidas esas competencias genéricas y específicas, pues con las que definieron el programa académico. Por eso decía que es bien importante pues conocer esos insumos, ese proyecto educativo virtual, pues como esos encuentros, comités curriculares que tengan en el programa cuando lo están estableciendo. Es bueno, pues acá también les recuerdan tener el verbo en infinitivo. Hablan también del verbo procedimental y medible, claro, tiene que ser medible para que sea alcanzable, y un objeto sobre el cual recae la acción y una finalidad, que fueron los ejemplos que les mostramos. Deben corresponder al nivel de formación del programa. En este caso, pues si hay docentes que estén organizando y gestionando sílabus para programas de pregrado o de posgrados. Y se recomienda formular máximo 3 o 4 competencias en el espacio académico que ustedes estén organizando. Esto también es importante considerarlo porque pues tendrán que tener en cuenta pues todas las recomendaciones que les hemos hecho anteriormente en cuanto al propósito de formación y el número de créditos que deben tener en cuenta pues para organizarlo. Hemos tomado igual uno de los ejemplos del sílabus que venimos pues trabajando en esta tarde haciendo un ejercicio con el mismo sílabus que arrancó la doctora Claudia explicando. Y una de las competencias que ellos señalan acá es resignificar la comprensión del conflicto armado, reconociendo las principales causas y actores que participan en la construcción del fenómeno de violencia en Colombia, con el objeto de realizar un ejercicio de memoria crítica. Teniendo en cuenta este ejemplo, que ya lo tenemos de un sílabus real, ellos utilizaron el verbo en infinitivo, resignificar, bien. En el objeto colocaron
el qué, o sea, ellos qué van a hacer con esa resignificación. Entonces van a generar la comprensión del conflicto armado, reconociendo las principales causas y actores que participan en la construcción del fenómeno de la violencia en Colombia. Muy bien. Y como última parte en la finalidad colocaron el para qué. Es con el objetivo de realizar un ejercicio de memoria crítica. Entonces acá vemos pues otro ejemplo pues para que lo tengamos en cuenta en las diferentes disciplinas. Quisiéramos haberles traído ejemplos de las diferentes temáticas, pero consideramos pues seguir con este mismo sílabus pues para que lo tengamos de modelo en el momento en que tengamos que construir de pronto algunas competencias. Algunas recomendaciones adicionales, pues utilizar verbos que correspondan a los niveles de análisis, evaluación y creación. Esto es bueno porque pues va a incluir los procesos cognitivos de orden superior que los vamos a ver más adelantico y que les va a servir a ustedes identificar en qué momento y sobre todo qué estrategias pues son las que debemos implementar de acuerdo a esa organización de la competencia. Igual, otra recomendación es en la redacción se deben tener en cuenta que utilice el verbo en infinitivo. Tanto en el formato les hacen esa recomendación y nosotros también, cuando nosotros verificamos y revisamos esta información en la ruta, pues tenemos que hacerle una lectura al sílabus que ustedes nos envían. Por eso es importante que ustedes pues lo organicen, hagan esos trabajos en equipo y sobre todo como con la oficina de enseñanza y aprendizaje y utilizar un solo verbo. Esto también es importante pues para identificar cómo va a ser el desarrollo de esa acción. Seguimos con las dimensiones de la acción humana, que eso también hace parte fundamental como del proceso. Esto agrupa todos los procesos de enseñanza y aprendizaje, investigación y proyección social, que es bien importante pues en este proceso de formación integral de la universidad, y toda esta formación integral conlleva a las dimensiones de la acción humana, ¿sí? Que están inmersas en el documento del sílabus. Entonces, como podemos ver, pues acá tenemos una definición de cada una de ellas en el comprender. Pues son esos conocimientos de los principios, causas, conceptos, métodos y lenguajes. Son esas capacidades de argumentar, discernir, dialogar, innovar y que le van a permitir, así como nos mostraba Jessie, algunas estrategias, pues resolver esos problemas, resolver esos estudios de caso y sobre todo que ellos conozcan el contexto al que tienen que intervenir. Entonces, con ejercicios teórico-prácticos y sobre todo, el comprender les va a dar comprender la realidad, que es muy importante para uno ir identificando mi competencia, a qué dimensión le estoy aplicando. Igual en el obrar. El obrar pues habla sobre esa apropiación de principios y valores éticos, culturales, nacionales, regionales, en temas de justicia, equidad, libertad y respeto. Y sobre todo que hemos visto ejercicios que hablan mucho de valores, ejercicios donde tenemos que intervenir al otro, al compañero, al ser humano, el tema ético. Entonces acá estamos reconociendo al otro, les generamos esa sensibilidad y esa responsabilidad a los estudiantes y lo más importante, el trabajo en equipo y el compromiso con el bien común. Entonces, de acuerdo a mi competencia, señalaré si también tiene la dimensión del obrar. En el sentir, son esas percepciones, esas emociones, esos sentimientos. Considero que esta está inmerso en todo, porque pues esa es como la sensibilidad al ser humano. Recordemos que no solamente le estamos brindando un tema, una guía, una ruta, un instrumento de lectura, no. Estamos generando esa sensibilidad humana, el apoyo por el otro, el trabajo colaborativo, porque a eso es lo que se van a enfrentar profesionalmente en todas las disciplinas. Otra de las dimensiones, que es el hacer, habla sobre el desarrollo de habilidades y destrezas, el manejo de las tecnologías, la formulación, la planeación, la gestión. Todo esto tiene que ver como con toda esa parte técnica, ¿no? Como todas esas habilidades que necesitamos que ellos adquieran, que conozcan, que hagan ejercicios prácticos y sobre todo en el tema de evaluación de proyectos. Y en la dimensión del comunicar, pues habla del dominio de esos lenguajes que nosotros necesitamos que ellos adquieran, esa facilidad de expresión, de comunicación, el tema verbal, el tema de redacción, porque pues ellos van a tener que expresarse en lenguajes virtuales y multimediales por medio de imagen, recursos simbólicos y sobre todo pues teniendo en cuenta todos esos ejercicios que ustedes pues tienen en cuenta en su proceso formativo en cada uno de los espacios académicos. En el formato de sílabus hacen unas recomendaciones bien interesantes para que las tengan en cuenta en cuanto a las dimensiones de la acción humana, ¿no? Para cada una,
pues les hacen algunas atribuciones de cómo sería ese egresado al que queremos formar y que por medio de esos resultados le estamos generando pues realmente ese aporte pues para que se logre ese perfil que queremos en el programa. Entonces, de acuerdo a esos perfiles que ustedes hayan determinado, de acuerdo a esa misión y a esa visión que ustedes tengan en el programa, a esos propósitos que van a tener en cuenta también cuando ellos ingresan, ustedes ya saben cuál es ese perfil que requieren ustedes tener en el programa, cómo va a ser esa formación durante el programa, en qué se van a desempeñar y cómo van a ser cuando sean egresados o graduados. Entonces, esto permite que ustedes realmente cuando estén gestionando el sílabus, pues guían y ya ustedes conocen cómo el programa empezó a pensar en esas estrategias para lograr que estas competencias y estos resultados de aprendizaje estén asociados a los perfiles y realmente pues se logre el objetivo pues de cada uno de los procesos mediante pues mi curso, ¿no? Sabemos que mi espacio académico está en un semestre, está en un proceso, está en tal área del conocimiento, entonces poco a poco pues el estudiante va a ir desarrollando todas estas competencias. Igualmente pues recordar que esto le genera conocimientos, valores, actitudes y habilidades y destrezas, pues como lo veníamos mencionando, que hacen parte de toda esta formación integral. Entonces, para tenerlo en cuenta, acá les dejamos en la dimensión el obrar, que ya lo habíamos mencionado, es cómo debería ser y obrar un egresado. Sí, que es lo que queremos nosotros en ese tema de los valores éticos, institucionales y humanistas como egresados de la Universidad Santo Tomás. En temas de la dimensión del hacer, ¿qué debe saber hacer el egresado? Sí, ¿qué es lo que queremos lograr con ese aporte de ese resultado? Entonces acá estamos hablando de que él dé su aporte. Acá todo está inmerso al método prudencial, lo que viene nuevo para nuestras rutas, esas guías, que ese material que ustedes brinden y que organicen acá, pues realmente funcione en esa transformación del entorno y que él dé su aporte como profesional. En la dimensión del comunicar, ¿qué tipos de relaciones interpersonales necesitamos que él tenga como egresado? Entonces acá estamos hablando pues que él va a tener que relacionarse con diferentes lenguajes, la importancia de una segunda lengua, de relacionarse, de lograr comunicarse con otros, con otras empresas, con otros compañeros. Entonces todas esas relaciones les va a permitir que se expresen y pues logren como pues esos acuerdos y él vaya creciendo profesionalmente. En la dimensión del comprender es qué debe saber el egresado. Esto también es bien importante porque pues son todos esos saberes disciplinares que él fue adquiriendo poco a poco en su proceso académico. Y en la dimensión del sentir, pues es esa sensibilidad por el entorno. Recordemos que siempre estamos transformando a un ser con ese compromiso social, con esa manera reflexiva que es tan importante que él analice y dé su aporte, pero sobre todo con toda la sensibilidad. Y pues este creo que abarca todas las anteriores, entonces creo que va a estar como inmersa en todas sus competencias, pero para que seamos conscientes, de acuerdo cómo organicemos esa competencia, qué dimensiones le debemos ir dando poco a poco para que lo que continúa ahorita en cuanto a resultados, pues realmente se dé. Ahora vamos a continuar con siguiendo nuestro ejercicio del análisis que estamos haciendo de este sílabus. Ya como mi compañera explicó, las dimensiones de la acción humana, entonces continuaríamos con la parte de los resultados de aprendizaje, la redacción de los resultados, la estructura que tiene y bueno. Entonces, primera instancia, tener en cuenta que los resultados de aprendizaje son aquellas declaraciones expresas de lo que se espera que un estudiante conozca y demuestre al finalizar un proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, cuando nuestros estudiantes cursan, por ejemplo, un módulo como este, que se espera que el estudiante alcance al finalizar este proceso de aprendizaje, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos estos dos que se esperan que ellos demuestren que alcanzan estos resultados. Hay que tener en cuenta que los resultados de aprendizaje se enfocan en los logros del estudiante más que en las actividades que propone el docente. ¿Eso qué quiere decir? Las actividades las desarrolla el estudiante, pero nos vamos a enfocar en los mecanismos de evaluación, aquellos entregables y productos que son los que nos va a permitir ver si realmente el estudiante alcanzó estos resultados de aprendizaje
que se plantean, ¿sí? Estos suelen estar orientados a hacer unos resultados específicos, observables, medibles, claros, tanto para el docente como para el estudiante. Y estos normalmente tienen una estructura. Entonces, en esta parte les recomendamos bastante tener en cuenta la estructura. Iniciamos con un verbo. Sí, acá tenemos un ejemplo y este verbo nos indica la acción o el verbo, sí, que define lo que el estudiante debe hacer. Sí, en este caso, nuestro verbo identifica. Normalmente viene en presente y tercera persona. Lo ven a diferencia de las competencias, del verbo de la competencia, como lo nombró mi compañera, de la competencia viene en infinitivo, ¿sí? Vieron que decía, por ejemplo, analizar, ¿sí? Entonces termina con ar, ir, or, las competencias, mientras que este ya está conjugado, ¿sí? Entonces tengamos muy en cuenta esta información para el verbo. Continuamos con, después del verbo, el objeto, ¿sí? El objeto se refiere al contenido específico, los conocimientos o las habilidades sobre los que recae la acción formativa, ¿sí? En este caso, en nuestro ejemplo, tenemos entonces la metodología empleada en los planes de desarrollo social. Entonces, identifica ¿qué va a identificar? La metodología empleada en los planes de desarrollo social, ¿sí? Bueno, después del objeto sigue el contexto y luego la finalidad. En el contexto se refiere al entorno o a las circunstancias bajo las cuales se va a llevar a cabo la acción que se espera el estudiante pues analice, ¿sí? En este caso tenemos identifica la metodología empleada en los planes de desarrollo social, en el análisis de planes existentes. Esto ya que nos está queriendo decir que el estudiante, entonces, de pronto a partir de ejemplos o documentos reales, él va a hacer un análisis y va a determinar la metodología. Ya implícitamente nos está diciendo más o menos por dónde nos vamos a ir en cuanto al tipo de actividad y sobre todo el mecanismo de evaluación que le vamos a solicitar a nuestro estudiante. Y ya finalmente, pues llegamos a la última parte del cuerpo de nuestro resultado de aprendizaje, que es la finalidad. En esta se establece el propósito o el objetivo final de lo que se espera que logren nuestros estudiantes. Se define por qué es importante lo que se va a aprender y el impacto que tendrá en el desarrollo del estudiante. Entonces vamos a analizar acá para llegar a la finalidad. Identifica la metodología empleada en los planes de desarrollo social, en el análisis de planes de existencia. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para evaluar su efectividad en la mejora y la calidad de vida en las comunidades locales. Este es el impacto que va a tener este resultado de aprendizaje en nuestros estudiantes. Entonces, este es un ejemplo general, que ahorita ya pues iremos a analizar un poco más el que está en el sílabus que estamos analizando, ya más a ese contexto. Entonces, aquí es como para que tengamos en cuenta qué diferencia tiene con las competencias. Ya vemos el verbo, cómo se conjuga y también que tiene un elemento adicional que en este caso es el contexto. Recuerden, la competencia tenía verbo, objeto, finalidad. En este caso, agregamos el contexto. Otro aspecto a tener en cuenta es que el verbo que tiene el resultado de aprendizaje siempre va a ser de menor nivel que el de la competencia. La competencia siempre va a tener un verbo mucho mayor que el resultado de aprendizaje. Entonces, eso es otro aspecto que debemos considerar. Bueno. Vamos a ver algunas recomendaciones también al momento cuando estamos redactando nuestros resultados de aprendizaje para que nos queden muy bien. Primero, utilizar un solo verbo. Hay veces que observamos que hay docentes que nos incluyen dos verbos en los resultados de aprendizaje. La recomendación es que sea un solo verbo, un verbo muy claro de lo que el estudiante pues va a alcanzar.
que sean pertinentes, ¿sí? Debe tener relación con los conceptos claves del tema de estudio. También deben ser claros, específicos para que se pueda evaluar de forma efectiva. Deben ser verbos procedimentales y medibles, ¿sí? Describir lo que el estudiante debe demostrar para alcanzar la competencia. En este caso, son verbos que podamos, digamos, como dice la palabra, medir, ¿sí? Recuerden que nosotros aplicamos matrices y rúbricas. Estas rúbricas, estas matrices nos van a permitir hacer esta parte de medición de pues si realmente se alcanza o no se alcanza este resultado de aprendizaje. Por eso debe ser muy claro. El verbo redactado en presente, recuerda, esto ya lo mencioné, y en tercera persona. Por ejemplo, identifica, ¿sí? Reconoce, diseña, crea, ¿sí? Evalúa. Máximo 3 resultados de aprendizaje por competencia. También hay que tener en cuenta esto, que por ejemplo, si usted, como estamos aquí en este ejemplo, si usted tiene una competencia acá vemos que este programa tiene para esta sección inicial, tiene 2 resultados de aprendizaje, ¿sí? Máximo 3, pero si ya se van a 3, deben tener en cuenta que en los mecanismos de evaluación que ustedes proponen, realmente se pueda identificar el alcance de esos 3 resultados de aprendizaje. Por ejemplo, en este caso vemos que solamente hay un mecanismo de evaluación, lo cual pues sugeriríamos incluir otro mecanismo de evaluación para que realmente se vea el alcance de ambos resultados de aprendizaje. Ahorita vamos también a analizar los verbos que, digamos que nos dicen qué mecanismo de evaluación sería el más adecuado, ¿sí? En este caso, la participación en foros, estaríamos viendo que solamente el resultado de aprendizaje número 1 nos estaría aplicando a este mecanismo, ¿sí? Porque reconoce las diferentes variables y esto lo podríamos aplicar por el verbo a foros, mientras que este segundo propone digamos, no se podía llegar a alcanzar con solamente el foro. Entonces, si se van por 3 resultados de aprendizaje, pues tendríamos que aumentar acá también los mecanismos de evaluación. Entonces, para que también lo tengamos muy en cuenta. Verbos de pronto evitar cuando nosotros estamos hablando de verbos procedimentales y medibles, ¿sí? Verbos como saber, conocer, aprender, comprender, que en este caso primero están conjugados en infinitivo, que eso aplicaría pues en la parte de competencias, pero tampoco porque estos verbos al no ser medibles, ¿qué pasa? Que es difusa la acción y puede dar lugar a muchas interpretaciones. Entonces necesitamos verbos un poquito más específicos que nos den lugar a menos interpretaciones y que sean mucho más claros y fáciles de medir pues con las matrices de valoración, verbos como identifica, contrasta, valora, construye, bueno, entre otros que ahorita vamos a ver con la ayuda de la taxonomía de Bloom. ¿Sí? Entonces, estas son unas recomendaciones. Bueno, ahora nos vamos con la taxonomía de Bloom que les estaba mencionando. ¿Por qué la incluimos acá? Esta taxonomía, hay varias taxonomías, pero nos vamos a enfocar específicamente en esta asesoría, en esta capacitación, en la de Bloom. Bueno, la taxonomía, con esta nos vamos a ayudar para la selección del mecanismo de evaluación. Como estábamos viendo acá, pues de los resultados de aprendizaje vamos a saltar aquí un poquito a los mecanismos de evaluación. Ahorita vamos a abordar los otros aspectos, pero entonces, ¿qué tiene que ver esto? Porque el verbo, como les decía, de nuestro resultado de aprendizaje, dependiendo del nivel en el que esté ubicado, me va a permitir identificar cuál es el mecanismo de evaluación que me va a poder dar respuesta a este resultado de aprendizaje.
Entonces, nos vamos a esta taxonomía. Bueno, esta taxonomía, por así decirlo, es una adaptación de, como mencionamos aquí abajo, de una del gobierno de Canarias. Como ustedes saben, la taxonomía de Bloom pues ha venido sufriendo, digamos, como de adaptaciones de diferentes instituciones y pues también de acuerdo a las, digamos, a los cambios que se han venido dando, tanto en la parte presencial como también tenemos espacios virtuales, entonces se ha venido adaptando. Lo que nosotros aquí proponemos en esta taxonomía de Bloom son algunos verbos, no quiere decir que sean los únicos verbos que hay, como también las actividades de ejemplos que colocamos, más que todo son de guía. Entonces, como vieron, bueno, me devolví a esta que donde dice el verbo identifica. Entonces, esta la necesito para buscar el verbo acá. Bueno, entonces en la taxonomía de Bloom tenemos diferentes niveles, desde el 1 hasta el 6, empezando con el más básico. Estos tres primeros nos permiten promover o evidenciar procesos cognitivos de orden superior, ¿sí? Como podemos ver, el recordar, que es recordar hechos, datos, conceptos básicos sin necesidad de entenderlos, ¿sí? Aquí, como vemos, es un dominio de más que todo de la memoria, ¿sí? A largo plazo. En el comprender ya vemos que comprender ideas y conceptos básicos a través de la construcción de significado a partir de mensajes orales, escritos, gráficos, ya hay un nivel un poquito superior, pero aún siguen siendo procesos cognitivos de orden inferior. Por ejemplo, en el primero, en el recordar, vamos a ver verbos muy comunes como identifica, como el que estamos viendo ahorita, ¿sí? Por ejemplo, otros que normalmente hemos evidenciado, localiza, reconoce, selecciona, memoriza, describe, elige, ¿sí? Y algunas actividades que se recomiendan, por ejemplo, entre las cuales es muy común el uso de cuestionarios, de trivias, juegos de memoria, sí, por ejemplo, en la parte de cuestionarios de llenar espacios, identificar información, selección múltiple, hacer listas de palabras cuando les pedimos a los estudiantes que hagan eso, listas de conceptos, crear un glosario, usar un diccionario, buscar una definición. Como vemos, es bastante básico, así que pues ténganlo muy en cuenta al momento de que ustedes pues estén eligiendo un verbo. En el segundo, como estaba mencionando, vemos un poquito verbos más avanzados que en el recordar, como por ejemplo ya parafrasea, clasifica, traduce, compara, ¿sí? Cuando los ponemos a contrastar, concluye, ¿sí? Demuestra, explica, bueno. Y tenemos algunas sugerencias, no quieren decir que sean las únicas, algunos ejemplos en los que están cuando les pedimos resumir conceptos, cuando les pedimos, por ejemplo, crear historietas, ¿sí? Ilustrar un concepto en diferentes elementos gráficos, por ejemplo, como muros o digitales, como Jamboard. Dar ejemplos, esquemas mentales, organizadores gráficos, todos estos entran dentro de la parte del comprender. ¿Sí? La grabación de un video, una nota de voz explicando un concepto, ¿sí? Que ustedes les pidan a ellos y de pronto que participen en un muro Padlet, una construcción colaborativa dentro de un documento, ¿sí? En una wiki o incluso en un muro también, un bosquejo de algo entraría acá en el comprender. En la parte de aplicar, vemos que aplican los conocimientos y procedimientos aprendidos para la resolución de problemas en contextos nuevos. Podemos encontrar verbos como resuelve, ¿sí? Lo estoy ahora diciendo sin el resolver, porque recuerden que en el resultado de aprendizaje, pues ya no utilizamos en el infinitivo, ¿no? Sino que lo conjugamos. Iría como emplea, conecta, implementa, selecciona, demuestra, desarrolla, simula, programa, agrupa, usa, ¿sí? Ese tipo de verbos hay muchos más, ¿sí? Entonces ahí pues ya sería la tarea. Si estos verbos no se sienten satisfechos con ellos, pues sería que entraran a consultar más verbos que estén dentro de la taxonomía de Bloom que se puedan aplicar al tipo de actividades virtuales que ustedes desean
o mecanismos de evaluación que desean implementar. En este caso, actividades, y pues más que todo actividades, estamos hablando de los productos de estas actividades, ¿no? De las actividades que se proponen. Entonces, los tipos de productos y evidencias que podemos solicitar serían, por ejemplo, simulaciones, presentaciones, diarios, ¿sí? Los journals que estábamos hablando esta mañana, juegos de rol, proyectos, ¿sí? Bueno, dependiendo del proyecto, ¿no? Porque si es un proyecto ya de creación, pues ya entraríamos en el último, ¿no? Aquí ya sería otro tipo de proyecto, de pronto uno que dé solución a un problema o a un contexto que ustedes planteen, ¿sí? Experimentos, ilustraciones, ¿sí? Utilizar una ley en una situación específica. A los que son de derecho podría aplicar esta nivel. Bueno, ahora nos vamos con los procesos cognitivos de orden superior. Tenemos otros 3 niveles en los que encontramos analizar, evaluar y crear. En analizar, aquí ya se desglosan los conceptos y se examinan sus relaciones. Podemos ver cuando les pedimos a los estudiantes, bueno, verbos como integra, esquematiza, establece, reconoce, selecciona. Estoy leyéndolos así de forma desordenada, hay muchos. Compara, relaciona, organiza, diferencia, categoriza, agrupa, ordena, examina, contrasta, estructura, entre otros. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo de mecanismos de evaluación, ¿sí? Los productos y evidencias que les vamos a pedir. Ya estarían un poquito más enfocados, por ejemplo, cuando ustedes les piden bases de datos a los estudiantes, esquemas, mapas conceptuales ya un poco más elaborados, ¿sí? Que se vayan hacia la parte de análisis, encuestas, de pronto cuando ustedes les piden a ellos construir un cuestionario que van a analizar. He visto en odontología que a veces hacen esto, que les ponen a los estudiantes construir cuestionarios, aplicarlos a cierto público y luego analizar los resultados. Entonces es todo ese proceso. Resúmenes, reseñas, gráficos, diagramas, presentaciones donde demuestren esta parte de análisis, llenar plantillas de pensamiento visual para analizar información, entre muchas otras, digamos, actividades o propuestas de productos y evidencias. En evaluar, ya vemos que sube mucho más el nivel. Aquí ya se valoran situaciones, se justifican, presentan, se defienden posturas o critican opiniones realizando juicios sobre la información basado en criterios y estándares. Entonces acá encontramos ya verbos como el mismo verbo, bueno, valora, juzga, decide, defiende, justifica, critica, debate, explica, apoya, argumenta, demuestra, convence, entre otros, y algunos de los productos o evidencias que podemos de pronto recomendar, de pronto la parte de reportes, encuestas, cuando ya se emiten juicios, ya foros de discusión en línea en los que ellos ya entran a evaluar una situación específica y tienen que entrar a justificarla, ¿sí? Cuando ellos deben de pronto dar también recomendaciones para una situación o establecer conclusiones, valoraciones, autoevaluaciones, hipótesis, entre muchos otros. Bueno, y finalmente, bueno, aquí también es importante lo de retroalimentación entre pares, ¿no? Proyectos cuando se evalúan entre pares, también, y la parte de autoevaluación. Y ya por último, la parte del crear, en el que se utiliza el conocimiento y las habilidades adquiridas para crear algo nuevo, ¿sí? Se proponen soluciones y alternativas para un problema. Este es como el nivel más alto, donde podemos evidenciar verbos como diseña, construye, produce, desarrolla, formula, transforma, elabora, ¿sí? Planifica, innova, traza, idea, propone, bueno, entre otras, planea. Y podemos evidenciar también algunos productos que podemos solicitar a los estudiantes, como ya la creación, diseño y planificación de proyectos, productos audiovisuales o multimediales también. Podemos de pronto solicitar que creen campañas, anuncios publicitarios que vayan hacia una función específica, crear conciencia o que den respuesta a un problema que se esté dando en la actualidad, que creen planos, que creen software, que creen herramientas,
herramientas, productos, ¿sí? Juegos, podcasts, canciones, páginas web, prototipos, cómics, aplicaciones, muchas cosas más que ustedes ya les piden a ellos aplicar los conocimientos adquiridos. Este sobre todo diría yo que es como el ideal para la parte de lo que es el momento de aprendizaje del actuar, que encontramos en los 3 momentos, es ver, juzgar y actuar, en donde vemos y evidenciamos la aplicación de ese conocimiento a través de pues un producto, una evidencia que van a entregar, ¿sí? Entonces, para que tengamos en cuenta esto y bueno, volvemos de nuevo aquí a nuestra presentación, en donde les indicaba, a partir entonces del verbo que ustedes eligieron, es donde nosotros identificamos, bueno, cuál sería el mejor mecanismo de evaluación o producto de evidencia a solicitar. Aquí tenemos 2 ejemplos, en el que el primero tenemos otra vez el verbo identifica elementos claves en la planificación de acciones formativas para diseñar espacios de aprendizaje que respondan a las necesidades de los estudiantes. Y vemos que de una vez el verbo es identifica. Si nos devolvemos a la taxonomía, sabemos que identifica está en el primer nivel. Entonces, estos son los tipos de productos o evidencias a solicitar por medio de la actividad. Así que lo más ideal para esto sería un cuestionario, una trivia. Y en el segundo resultado de aprendizaje de ejemplo tenemos elabora recursos educativos acorde a los criterios de construcción para optimizar el proceso de aprendizaje de enseñanza. Nuestro verbo es elabora. Entonces, en este caso, pues ya nos vamos al otro extremo en el que tenemos el nivel de crear. El verbo elabora, creo que lo encontramos en esta parte. Igual como les dije, no son los únicos verbos, hay muchos más que están relacionados con la parte de creación. Y aquí encontramos elabora, ¿sí? Ya conjugado correctamente. Entonces, elabora. Y ya como vimos, pues, ¿qué podemos pedir? Un producto audiovisual, un producto multimedial, ¿sí? Y pues podemos ya identificar fácilmente cuál sería ese producto de evidencia. ¿Qué pasa a veces? Y pues que no es lo ideal, que tengamos, por ejemplo, elabora recursos y le pedimos a los estudiantes que participen en un foro de reflexión o que participe en un cuestionario. No creería que sería como lo más acorde. Entonces, ya viendo el análisis, pues, de dónde viene el verbo, la invitación es que ubiquen el verbo en el nivel correspondiente, busquen más verbos si estos no son suficientes para ustedes, pero que se adecúen al nivel correspondiente y a partir de eso pues proponen la actividad, para que haya una coherencia entre lo que están mostrando en el resultado de aprendizaje y entre lo que están pidiendo en la parte del mecanismo de evaluación. Por eso en este ejemplo les mencionaba anteriormente que en la participación de foros que proponen está muy bien la parte del reconoce, ¿sí? El reconoce se puede, digamos, esta parte de foros aplicar muy bien, pero la parte de que propone perspectivas y elementos que deben tomarse en cuenta en el momento de abordar problemáticas, pues ya vemos que quizás acá la persona podría sugerir un producto ya más tangible, un producto ya a un nivel superior, en el que estaría más adecuado la parte del verbo propone. ¿Sí? De pronto el nivel 6, el más alto, podríamos acá sugerirle al estudiante que plantee quizás una, no sé, una cartilla, un anuncio o algún otro recurso que promueva esta parte de reflexión ética hacia lo que es el conflicto armado, ¿sí? Entonces, o alguna estrategia que también proponga, pues, para dar solución a esta problemática que se está planteando acá. Entonces, bueno, esto es como el análisis de este sílabus. Vamos a irnos un poquito también más a fondo y ya relacionando todos los elementos. Bueno, ya viéndolo aquí un poquito ya más amplio y viendo otros factores que pues todavía no hemos tocado, que son los contenidos y los recursos didácticos y los tiempos. Entonces, al momento de nosotros
empezar a redactar los resultados de aprendizaje, recordemos, lo primero que tenemos que tener claro es cuál es nuestra estrategia didáctica. A partir de la estrategia didáctica que ya hemos establecido acá, que es aprendizaje basado en problemas, ya sabemos que aquí abajo pues ya se le iría a plantear al estudiante una situación que vaya hacia esa parte de solución de problemas. ¿Cómo lo vemos acá? Lo vemos muy bien reflejado en el segundo resultado de aprendizaje. Primero, el proceso de reconocer ese problema que se está dando del conflicto armado y luego proponer perspectivas, soluciones, ¿sí?, hacia este problema. Entonces, vemos que los dos resultados de aprendizaje están muy bien, digamos, enlazados y están dando respuesta al resultado de aprendizaje. Eso sería como el primer paso. Luego de eso, algo que también debemos tener muy en cuenta cuando estamos en nuestro sílabus, recuerden que yo estoy tomando acá el sílabus y simplemente corté esta partecita, o sea, va en ese orden. Entonces son los contenidos, ¿sí? En los contenidos, algo clave acá debe ser nuestra pregunta problematizadora, que siempre debe ser abierta, no preguntas cerradas que respondan a un sí o no, sino preguntas abiertas que se espera que estén relacionadas con esa situación problematizadora, en este caso que se está hablando del conflicto armado, ¿sí? Y que se espera que el estudiante al finalizar, digamos, esta sección, con el alcance de los resultados de aprendizaje, también se dé respuesta a estas preguntas. Y también, pues aparte de la pregunta problematizadora, de acá pues va a salir lo que es el listado del contenido. Lo ideal es que acá pues esté organizado, si se puede justificar a la derecha mejor para que de pronto no estén mezclados todos los contenidos. Entonces colocar la listica del contenido. Este contenido ustedes lo tienen que tener muy claro desde el inicio para que no sea tan, y tiene que ser específico para que no vaya a ser tan general. ¿Por qué lo decimos? Porque al momento que ustedes vayan, ustedes o las personas, los docentes encargados de crear las rutas de aprendizaje, ellos necesitan esa lista de contenido tanto para la ruta de aprendizaje como para el desarrollo de los contenidos del libro, de todos los recursos educativos que van a ir en el aula virtual. Entonces, si los contenidos aquí no son claros, pues el docente diseñador va a empezar de pronto a proponer otros contenidos y pues no va a estar acorde al sílabus. Por eso debe ser muy específico este apartado, ¿sí? Y la pregunta problematizadora, en este caso vemos que hay varias, puede ser una sola o dos, ¿sí? Pero deben ser muy claras y estar relacionadas también al resultado de aprendizaje. Bueno, me voy a saltar un poquito los tiempos y ahorita vuelvo a los tiempos, al mecanismo de evaluación. Entonces, como les decimos, primero identifico el resultado de aprendizaje, la estrategia didáctica, luego mi resultado de aprendizaje, tengo claros mis contenidos, la pregunta problematizadora y me voy a mi mecanismo de evaluación. Entonces, como ya los analizamos con la taxonomía de Bloom, yo ya sé que mire el verbo reconoce en dónde va a estar ubicado y el verbo propone que dónde va a estar ubicado. Este es de menor nivel, reconoce, y propone pues ya es de un mayor nivel. La propuesta que pues les tenemos acá, digamos que esto es una recomendación, por eso la marco acá con un color diferente, es que a partir, sobre todo eso para los espacios que son virtuales, ¿no? A partir del método prudencial, que ya lo vemos muy claro y muy evidenciado en nuestras aulas virtuales, pues lo dejemos también muy claro aquí en el sílabus, ¿sí? Entonces, en el juzgar, la idea es que ojalá podamos especificar cuáles son las que van a ir en el apartado de juzgar y cuáles son las actividades o mecanismos de evaluación, ¿sí? Los productos que se van a solicitar en la parte del actuar, ¿sí? Entonces, como les decía anteriormente, ya sabemos que mi primer resultado de aprendizaje perfectamente se puede acomodar a un foro de discusión para reconocer estas diferentes variables. Entonces, propongo mi foro de discusión. Y en el segundo resultado de aprendizaje, como es de orden superior, según la taxonomía de Bloom, mire, en esta de proponer, entonces ya me iría a la parte de, perdón,
Aquí creo que no edité esta parte, no es foro de discusión. En esta parte, en el actuar, ya nos iríamos quizás con un recurso que sea de producción, ¿sí? Como vemos acá, algo que recomendaríamos para este caso sería una campaña, ¿sí? Una campaña para la parte de reflexión hacia lo que es el conflicto armado, ¿sí? Quizás otra cosa que podríamos proponerle al estudiante sería crear una cartilla, sí, una cartilla didáctica, una campaña, un video. La campaña puede ser por medio de eso, algo físico como una cartilla. La campaña también se puede solicitar por medio de un video, ¿sí? Un video que él comparta a través del aula virtual donde proponga estos elementos que se mencionan acá. ¿Sí? Entonces, recordemos aquí, perdón por el error, es una campaña, ¿sí? Y finalmente, en la parte de recursos didácticos, tener en cuenta los elementos que se compartieron, se han compartido desde el lunes, si el lunes se compartió para los espacios virtuales, que es, primero es el libro, ¿sí? El libro donde va a estar el libro de todo el módulo, donde va a estar explicadas las temáticas, los conceptos teóricos, todo lo que el estudiante necesita conocer. Los contenidos de apoyo, si el contenido de apoyo, aquí coloco estas X porque pues ya depende de ustedes, esos referentes, esos materiales externos que recomienden al estudiante, ¿sí? Colocarlos aquí de forma referenciada con normas APA, autor, año, nombre del libro, si es posible también la URL, ¿sí? Colocar algunos referentes o materiales que ellos externos, que ellos pueden utilizar para profundizar en la problemática y en el tema de estudio, ¿sí? Obviamente esto se utilizaría también en el aula virtual y en la ruta de aprendizaje. El diseñador también lo puede complementar con otros ya cuando esté elaborando la ruta. El video de profundización es base, también va, lo podemos colocar así, video de profundización, libro, contenido de apoyo y la presentación interactiva, que también ya mostramos diferentes ejemplos de presentaciones interactivas, que ahora pues es un recurso, digamos, que se requiere para nuestras aulas. Entonces serían como los recursos base. Recuerden que aquí estamos analizando solamente una sección, ¿no? Eso es de una sección. Y algo también muy importante para finalizar son los tiempos. Los tiempos es necesario que sean muy claros para el estudiante. Entonces, si esta parte, vuelvo aquí al sílabus, aquí vemos que el sílabus ya está dividido, digamos en 1, 2, 3, ya sabemos que responde a 3 secciones. Entonces, en esta primera parte que es únicamente para la sección 1, colocamos la sección 1, la que va a ser para la sección 2, y la que va a ser para la sección 3, sección 3. Recuerden tener muy claro la tabla que compartió la doctora Claudia, donde explicaba cuántas secciones tendrían por crédito, ¿sí? Bueno, en este caso, entonces responde a la sección 1. Y acá especificamos ya el trabajo acompañado y el trabajo independiente, el total de horas que se iría, digamos, a tener. Este espacio, si no estoy mal, el que estamos analizando, tiene 2 créditos, que es un total de 96 horas. Aquí lo podemos, bueno, lo podemos evidenciar en el cabecero, en la parte inicial del sílabus. Es un espacio de 2 créditos que son 96 horas, entonces sabemos que pues en este caso, en ese momento se estaba dividiendo en 3 secciones y por eso aquí corresponde a las 32 horas. Ahora, ¿cómo sabemos estos espacios que tienen 2 secciones, 2 créditos, corresponderían a 2 secciones, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que las 96 horas ya las repartiríamos en las 2 secciones. Por ejemplo, 96 dividido en las 2 secciones nos daría 48. Lo ideal acá entonces sería que pues serían las 48 horas y acá dividir esas 48 horas en lo que es el trabajo acompañado y el trabajo
acompañado por el docente, y el independiente, que es el trabajo que hace el estudiante revisando los recursos y realizando las actividades dentro del aula. Entonces, esas 48 horas que les mencioné, las dividimos, bueno, en 5, nos daría un aproximado de 10 horas de trabajo acompañado por el docente, y ya luego a esas 48 horas pues nos quedarían 38 que serían de trabajo autónomo independiente, ¿sí? Esto que aparece acá es porque pues lo estábamos trabajando como se venía trabajando anteriormente, que un espacio de 2 créditos tenía 3 secciones y por eso está dividido así. Si hacemos la suma completa de las 3 secciones nos da un total de 96 horas, ¿sí? Entonces, importante que organicen acá las horas para cada una de las secciones, y va a ser mucho más fácil pasar esta información al resultado de aprendizaje. Otra recomendación de pronto que hacemos, que ustedes pueden llegar a tener en cuenta, es que mencionemos aquí la duración, ¿sí? Si, por ejemplo, esta sección, si es un espacio de 2 créditos, sabemos que va a durar, ahorita con los nuevos lineamientos, va a durar 4 semanas, ¿sí? Entonces, iba a tener 2 secciones. Eso quiere decir que en la sección 1 va a durar 2 semanas y la sección 2 va a durar 2 semanas. Entonces, acá serían, en este caso, serían 2 semanas. ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Esto nos ayuda para que tanto el estudiante como el docente diseñador les facilite de pronto la estructuración y la elaboración de la ruta de aprendizaje, y sobre todo también para el estudiante, que él sepa cuánto va a durar cada una de las secciones. Bueno, creo que en general esto es como el análisis, digamos, de este espacio, ¿sí? Del espacio que estábamos revisando, para que ustedes entonces lo tengan en cuenta cuando estén elaborando sus resultados de aprendizaje, ¿sí? Bueno, aquí ya está más detallada estos resultados de aprendizaje, para ver la división como lo hicimos anteriormente, porque ustedes dirán, bueno, pero entonces, ¿dónde está el objeto? ¿Dónde está el contexto? ¿Y cómo lo diferencio de la finalidad? ¿No? Porque aquí hay una redacción que sigue completa, pero pues ¿cómo lo voy separando? Entonces, en este que dice, reconoce las diferentes variables humanas y sociales del conflicto armado para una valoración integral de sus causas y efectos. Entonces tenemos, reconoce, es el verbo. Ya sabemos el objeto, sería las diferentes variables humanas y sociales del conflicto armado. El contexto en este caso, en situaciones de conflicto y casos históricos o actuales. Aquí sugerimos incluir eso, aunque no está, porque pues no es muy claro el contexto en este resultado de aprendizaje que se plantea. Sin embargo, podríamos decir que está implícito en el conflicto armado, sería como el contexto. Si queremos ser un poquito más específicos, agregaríamos esto, ¿no? En situaciones de conflicto y casos históricos actuales, lo cual nos daría a entender que el estudiante en esa sección entraría a analizar este tipo de situaciones de conflicto, o a revisar casos de pronto históricos que se estén dando en la actualidad. ¿Y cuál sería entonces la finalidad? Para una valoración integral de sus causas y efectos, como lo mencionan tal cual acá. El segundo resultado de aprendizaje vemos que es un poquito más extenso, y vamos a ver aquí hay una particularidad que no sé si de pronto ya se dieron cuenta. El verbo propone. ¿Listo? El objeto que propone ¿qué? Perspectivas y elementos, pero vemos que hay un cambio, ¿sí? Del orden. No pasa nada si se cambia. En este caso, muchas veces vemos en los resultados de aprendizaje que se cambia el orden de la finalidad con el contexto, como las personas que desarrollaron este sílabus. No quiere decir que esté mal, simplemente cambiaron el orden. Entonces, la finalidad para abordar problemáticas relacionadas con el conflicto armado y el contexto desde una ética ideológica y una política incluyente enmarcada dentro de un Estado social de derecho, ¿sí? Entonces, podemos evidenciar claramente el contexto, pero está en desorden, como lo podemos ver acá. Igualmente, se puede organizar
pues ya las personas que estén desarrollando esto deciden si lo mantienen antes o después según la redacción. Entonces no está mal que a veces encontremos primero la finalidad y luego el contexto. Recordarle a los docentes que pues ahorita nuestras aulas virtuales están alineadas con el método prudencial, en el cual podemos ver muy claro los momentos del ver, del juzgar y del actuar, en el cual, por ejemplo, en la parte del ver, vamos a contextualizar al estudiante con la realidad problemática, con el tema de estudiar, ¿sí? Y hay unos insumos allí, pues entre los que encontramos rutas de aprendizaje, el libro, el contenidos de apoyo, que van a permitir esa contextualización al estudiante, ¿sí? Ese sería como nuestro primer momento, en el cual también pues encontramos luego, pasan a un segundo momento, una instancia que es el juzgar, en el que ya el estudiante empieza a hacer como esa profundización a las temáticas, a la problemática, a través no solamente de recursos diseñados por el docente, sino también a través de unas actividades que se le llaman acción formativa, donde se entra todo este aspecto del análisis, de la reflexión, de ese punto de vista crítico, ¿sí? Y donde después se desarrollan este tipo de habilidades muy importantes para el estudiante antes de llegar al proceso o al paso de aplicación de contenidos, ¿sí? Porque a veces nos tendíamos a saltar ese proceso, ¿no? Le damos el contenido al estudiante y de una vez aplíquelo, pero no está como ese momento de reflexión, de análisis, de construcción colectiva de conocimiento. Entonces es muy importante que en este momento el juzgar, que ya se incluye dentro de nuestras aulas, lo vemos muy evidente, muy claro y pues es necesario que ya pues lo tengamos en cuenta. Por eso acá ya hice aquí la corrección que les mencionaba. Ya acá es importante que ustedes tengan muy claro cuál va a ser la actividad del juzgar que va a llevar a ese desarrollo de habilidades críticas del estudiante, para que luego cuando lleguen al actuar, que es nuestro tercer momento en las aulas de aprendizaje, pues el estudiante a partir de todo ese momento de reflexión, de que ya pues revisó lo que es la parte del marco teórico, que él necesita también conocer esas habilidades en cuanto a conocimientos, habilidades prácticas, procedimentales que necesita desarrollar, pues lo va a aplicar a través de esta actividad, ¿cierto? Entonces, pues esos son como diría, tendríamos que tener muy claro este método que se va, pues, que ustedes van a ver muy, es que estaba buscando aquí el aula para que ustedes también la puedan evidenciar de pronto a los que no tuvieron la oportunidad de asistir el lunes y vean de pronto cómo se va articulando esto que estamos hablando con el sílabus, ¿sí? Entonces, ustedes la pueden ver acá. Listo, de lo que estaba comentándoles ahorita, del ver, ¿sí? Todos los recursos, del juzgar y finalmente del actuar. Entonces, esta es la secuencia que el estudiante desde ahora, pues ya el otro semestre se va a empezar a familiarizar y por eso también nuestro sílabus tiene que estar muy articulado con eso. Claro está, incluyendo también las dimensiones que nos estaba explicando Dianita, ¿sí? Dentro de toda esta práctica, pues las actividades que proponemos de análisis, de reflexión, ¿sí? El desarrollo de habilidades críticas, el aspecto también ético y social que se toca en estas actividades y ya por supuesto en la resolución de problemas o digamos, esas situaciones que les pedimos que nos den respuesta a una realidad, a un problema que tenemos ya en su contexto actual. Pues desde cada uno de los programas, claro está. No sé si Dianita quieras de pronto adicionar algo. No, mi Jessy, creo que pues esa es la intención de empezar a todos a entender el aula multicampus. Ahora sí tratar como identificar lo que explicamos ayer, en qué parte pues arrancamos a darle al estudiante los insumos como la ruta, en qué momento van a estar relacionados y pues
tener en cuenta que están inmersas las dimensiones de la acción humana, porque eso hacen parte pues de todo lo que venimos hablando desde el proyecto educativo institucional, del modelo pedagógico y sobre todo pues de uno de los énfasis más importantes que es la formación integral acá en la universidad. Bueno, eso sería todo sobre esta parte de lo que es la redacción del sílabus. Universidad Santo Tomás, institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.